Hermanos, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Éxodos, en capítulo 15, versículos 23 y 25, 23 al 25. Y dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Este pasaje nos muestra cómo en un lapso muy corto los israelitas habían cambiado la alegría y el sonido del pandero por haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, por la amargura de la murmuración y el descontento por no tener agua que beber. Unos pocos días antes, el pueblo había alabado y vitoreado a Moisés y a Dios por haber sido liberados de la esclavitud, y pocos hubieran podido imaginarse que esas mismas personas, ahora agobiadas por la sed, habrían de enfrentar con tanta amargura a Moisés para reclamarle qué hemos de beber. Tan cambiante y voluble es el corazón del hombre, que así son los cambios en nuestros sentimientos cuando experimentamos cambios en las condiciones que nos rodean. Muchas veces decimos en medio de la abundancia: Dios está conmigo y no seré jamás conmovido. Pero al momento nos derrumbamos por el más mínimo e insignificante cambio en nuestras circunstancias y nos olvidamos completamente de nuestra convicción y de nuestra fe. Y puede que sigamos afirmando con nuestros labios: yo descanso en Dios y hágase su voluntad. Pero en realidad nuestro corazón ha perdido la paz y nos hemos llenado de amargura y ansiedad porque no se está haciendo nuestra voluntad. Porque podemos estar seguros que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Tanto el cristiano como el incrédulo sabe que en algún momento del día la luz del sol será dominada inevitablemente por la oscuridad de la noche. Pero ella misma, a su vez, volverá a ser nuevamente reemplazada por la luz de un nuevo día. Y sin importar cuán luminoso llegue a ser el día, volverá a ser vencido por la oscuridad de la noche una y otra vez. En esta vida no podemos contar con la permanencia de las cosas, pero hay algo de lo que podemos estar seguros: que detrás de todos los cambios en el mundo natural hay un Dios todopoderoso que está en control de todo, y que el cambio solo aplica para las cosas que parecen ser y no para las que verdaderamente son. Es por eso que nosotros deberíamos darle mucha mayor importancia en nuestras vidas a las cosas eternas que a las cosas de un mundo que es pasajero y cambiante, como nos dice 2 Corintios 4:18. Que nosotros no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El texto que leíamos al principio nos habla de los males del desierto, y la verdad es que no necesitamos que nadie nos explique de qué se tratan, porque todos los conocemos lo suficientemente bien. Se nos atraviesan en nuestro camino constantemente, y nuestra tendencia frecuentemente es a exagerarlos innecesariamente. Y muchas veces las pruebas del desierto se nos presentan muy al principio de nuestras vidas cristianas, cuando aún
no hemos caminado lo suficiente en la fe y albergamos la creencia de que nuestra aflicción en el mundo se ha terminado ahora que nos hemos convertido. Pero entonces aparecen las pruebas con tanta energía que llegan a confundirnos. Y es que debemos recordar que aunque no suceda ninguna otra cosa en nuestras vidas cristianas, hay una que sí o sí se cumplirá. Y es que en este mundo tendremos aflicción. Y vemos cómo estas aflicciones llegan con frecuencia muy pronto en la vida del cristiano. Israel apenas había atravesado el Mar Rojo y no había caminado aún ni 3 días cuando se hallaron sin agua. Y terminó sucediendo que hallaron algo aún peor que la falta de agua. Y es que aunque hallaron agua, era tan amarga, era tan insalubre que no la podían beber. Y es curioso ver cómo en 3 días aquellas personas que entonaban cánticos al Señor, luego de haber sido liberados de la esclavitud, de pronto se encontraban frente a la decisión imposible de beber o morir, cuando morir parecía un camino muchísimo mejor que beber aquellas aguas inmundas y amargas. La dicha que todos nosotros experimentamos al habernos encontrado con el Salvador fue algo que para todos, estoy seguro, fue algo inolvidable, y sin embargo, esta transformación de nuestra alma no evitó que volviéramos a tropezar torpemente con alguna tentación, o que nos sorprendiéramos por el descubrimiento de que el mal aún habitaba en nuestros corazones, o que fuéramos probados por la hipocresía de algunos de nuestros hermanos en la fe, tanto que de repente nos sentimos haber llegado nuevamente a las aguas de la amargura. Y esta resultó ser una prueba muy severa, porque algunos de nosotros estábamos muy contentos disfrutando del placer en los caminos del pecado, para ahora descubrir la aflicción en los caminos de Dios. Y es por eso que no es de extrañar que hubiera aparecido en el corazón del pueblo la idea de que les iba mejor en la servidumbre de Egipto que ahora en la libertad. Cuando Israel estaba en Egipto, bebía de las aguas del río Nilo, que eran unas aguas, no eran unas aguas comunes y corrientes. Hasta el día de hoy, los habitantes de la ribera del Nilo aseguran que sus aguas tienen un sabor muy especial que no se encuentra en ningún otro río en el mundo. Qué cambio tan grande debió haber sido para el pueblo de Israel pasar de la dulzura del Nilo a la amargura de Mara. Y el diablo ha tentado a los creyentes desde el principio, susurrándoles al oído, mintiéndoles, diciéndoles: miren lo que han conseguido al convertirse al cristianismo. Mientras eran incrédulos, su corazón estaba lleno de júbilo y sus vidas estaban llenas de placer. Pero ahora que han venido para seguir a Cristo, sus corazones se han entristecido y todo lo que valía la pena para ustedes en esta vida les ha sido quitado. Y si ese es nuestro caso, no vayamos a caer en la tentación de creerle al enemigo, porque de todas maneras es 1000 veces mejor morir en libertad en Mara que vivir esclavizados en Egipto. Incluso los hombres que no tienen el Espíritu de Dios en ellos saben que es mucho mejor morir en libertad que vivir en esclavitud, porque en realidad ser esclavos de Satanás es algo tan degradante y tan destructivo que aunque nuestras bocas fueran llenadas para siempre con la amargura de las aguas de Mara, sería mejor eso que todos los placeres que nos pueda ofrecer el mundo para mantenernos en la esclavitud del pecado. Romanos 8:18 nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
que en nosotros ha de manifestarse. Y vemos además que las pruebas suelen asumir diversas formas. Los primeros 3 días el pueblo de Israel no encontró agua y esa fue una prueba. Pero al final del tercer día encontraron agua y llegaron a pensar que su prueba había terminado cuando en realidad su prueba solo había cambiado de forma. ¿Cuántas veces no nos pasa esto a nosotros en nuestras propias vidas? Habían descubierto agua, pero era demasiado amarga para poder beberse. No podemos, hermanos, tener prisa en querer cambiar nuestras circunstancias como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que necesitamos. Hemos escuchado tantas veces de aquellos que a pesar de tener buena salud, estaban descontentos por no tener riquezas y han llegado a conseguir las riquezas, pero a costa de su salud, solo para descubrir que eran infinitamente más ricos antes. Y debemos dar gracias a Dios por su obrar en nuestras vidas, porque si pudiéramos escoger nuestras pruebas, posiblemente haríamos un trabajo tan malo como el que hacemos al escoger nuestros placeres. Pero podemos estar seguros como cristianos que nuestras pruebas en algún momento cambiarán de cara. Y lo que quiero decir con esto es que si hoy nuestras vidas parecen calmadas cuando ayer nos hundíamos en la desesperación, debemos saber que solo se trata de un cambio de prueba y que ahora simplemente estamos siendo probados por medio de la abundancia, que puede llegar a ser una prueba mucho más dura de superar que la aflicción. Porque nuestra naturaleza caída busca a Dios en la adversidad, mientras que la prosperidad tiende a alejarnos de Él. Por eso un verdadero cristiano da gracias a Dios por la adversidad. Porque muchas veces aquellos que han resistido las pruebas más duras son derrotados con demasiada facilidad por los tiempos de abundancia. Segunda de Corintios 12:10 nos dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero obviamente la prueba es mucho más difícil cuando vemos que se trata de los elementos esenciales de la vida. No se trataba de vino o de leche, que hubieran podido ser muy valiosos, pero no esenciales. Se trataba de agua potable. No era un lujo, era algo de vida o muerte. Y es cuando nos encontramos en una prueba como esta, que nuestra relación con Dios se hace mucho más real, mucho más fuerte. No tenemos ya dónde escondernos y solo Él se convierte en nuestro refugio y en nuestra esperanza. Una de las maneras en que Dios trata con aquellos a los que recibe por hijos es que las pruebas que les manda no suelen ser simulacros, sino que son pruebas muy reales. Y esto es para que su gracia pueda brillar en medio de las pruebas. Él nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no juega cuando prueba a sus hijos. El pueblo que tenía sobre sí la promesa de la tierra prometida moría de sed en el desierto y el agua que tenían era imbebible. Y hay una razón para esto: para que las misericordias terrenales que satisfacen nuestras necesidades sean en ocasiones amargas. El agua que Israel encontró en el desierto había sido hecha amarga por la arena, de la misma manera en que el pecado en nuestras vidas muchas veces contamina la bendición del cielo. Nuestra vanidad, nuestro orgullo y nuestro pecado por lo general amargan las bendiciones del cielo y nos recuerdan que esta no es nuestra tierra prometida
y nosotros mismos saboteamos nuestra bendición. Y no digo esto para desalentar a aquellos que buscan la tierra prometida. Solo digo que hay pruebas que para los seguidores de Cristo que no son dadas a los demás. Pruebas particulares a las cuales será muy bienaventurado haber podido participar y sobre las que nuestro Señor Jesucristo nos advierte con mucha claridad. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Nos dice el Señor Jesucristo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para nosotros habrá maras que otras personas posiblemente no lleguen a conocer jamás. Y habrá también sed prolongada mientras otros beben hasta saciarse. Sin embargo, debiéramos querer llevar a Cristo y a su cruz 1000 veces antes que la dulzura del mundo que se pierde. Porque Cristo es 1000 veces preferible a todas las añadiduras que pudiéramos llegar a tener. Proverbios 8:35 nos dice: porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Sin embargo, aquellos hombres y mujeres que murmuraron contra Dios después de haber visto abrirse el mar rojo y haber sido liberados sobrenaturalmente por la mano de Dios, no eran peores que nosotros. Tendemos a criticarlos a ellos sin fijarnos en nosotros mismos, pero en realidad ellos son más bien un ejemplo para nosotros de lo que hay en el corazón del hombre. Cualquier cosa que veamos en ellos solo tenemos que mirar con atención y la veremos también en nosotros. Esta historia no nos habla de la naturaleza judía, nos habla de la naturaleza humana. Es un hecho que la inclinación de la naturaleza humana es a murmurar, pero no debiera ser así. Nosotros deberíamos más bien decir con Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Porque ¿acaso no hemos recibido ya tanto bien de las manos del Señor que pudiéramos tranquilamente recibir mal sin rebelarnos? Y entonces frustraríamos las intenciones de Satanás y someteríamos las inclinaciones de la carne. Si pudiéramos decir con Job, con un corazón sincero: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero es demasiado común responsabilizar a la naturaleza humana de nuestra debilidad de carácter y utilizarla para hacer todo lo que queremos. Juan 3:19 nos dice: ¿por qué? Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero ¿debería gobernar la naturaleza humana la naturaleza divina? Porque nosotros como creyentes, como redimidos por la sangre de Cristo, tenemos el deber y el llamado de buscar que la naturaleza divina gobierne nuestras vidas. Una cosa que podemos notar en el relato es que el pueblo, aunque claramente desaprobaba la voluntad de Dios, no se atrevió a murmurar directamente en contra de él, sino que murmuró más bien contra Moisés. Muchas veces en nuestro descontento no somos lo suficientemente honestos como para murmurar directamente contra Dios, sino que si perdemos por una enfermedad a una persona que amamos, nos formamos alguna idea acerca de un fallo intencional o involuntario por parte de los médicos o por parte del hospital, para no aceptar que fue la voluntad de Dios. Y descargamos toda la murmuración sobre esas personas y tratamos
siempre de manera deshonesta de negar que murmuramos contra Dios. Esto es casi tan razonable como lo es para el perro morder el palo con el que lo golpean, porque claramente no le debe el perro ningún enojo al palo, sino a la persona que lo usa. Cualquiera que sea el instrumento que Dios use, podemos estar seguros de que es Él quien está en control. Y no tenemos la suficiente honestidad como para hablar mal de Dios abiertamente y sin disimulo. E hipócritamente cubrimos nuestro descontento contra Él, murmurando contra cualquier otra cosa, y lo hacemos como si no fuera todo parte del ordenamiento divino. La palabra es clara en esto. Mateo 10:29 nos dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero aunque nos ocultemos detrás de la hipocresía cuando murmuramos contra un tercero, realmente estamos murmurando contra Dios. Porque ellos habían visto a Dios dividir las aguas y ahora dudaban de que aquel que las dividió no tendría el poder suficiente para purificarlas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, a pesar de saber que es Dios quien nos ha traído hasta acá. Dudamos que Él pueda o quiera llevarnos hasta donde nos ha prometido que nos llevaría. Dudamos de que aquel que quiso entregar a su Hijo unigénito por nosotros no nos habrá de dar también con Él todas las demás cosas. Entonces pecamos por nuestra falta de fe, llamando a Dios mentiroso. Aquel pueblo que cantó alabanzas a Dios por haber echado a la mar a sus enemigos, debería perfectamente saber que su misericordia es para siempre y que no los dejaría jamás morir de sed. Sin embargo, igual a como nos pasa a nosotros cuando la prueba se presenta en nuestras vidas, nuestra fe brilla por su ausencia. Deberíamos sentirnos avergonzados de saber que no somos de ninguna manera mejores que aquel pueblo de Israel, porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero la bondad de Dios y su amor lo vemos perfectamente en la respuesta que le da a la murmuración de su pueblo. El pueblo le presenta su queja a Moisés y Moisés se la traslada a Dios y Dios le da una respuesta sorprendente. No tenemos ninguna herramienta más poderosa a nuestro alcance en las tribulaciones y en las angustias que la oración delante de Dios. A pesar de nuestra falta de merecimiento y de nuestra indignidad, Dios tiene compasión de nosotros y se apiada de nuestras angustias, como para darnos una respuesta más allá de lo que hubiéramos podido pedir. Vemos cómo el pozo con las aguas amargas los estaba esperando, pero junto con él también los esperaba el árbol sanador. Debemos saber que no hay nada que se escape al control de Dios, especialmente cuando se trata de las necesidades de sus hijos. Pero aunque para cada prueba en esta vida Dios haya provisto un remedio, no siempre lo podemos ver. Dice la palabra, y Jehová le mostró un árbol. Ellos no lo vieron, no lo pudieron ver. Dios se los mostró. Los que hemos caminado en los caminos del Señor sabemos por experiencia que para cada cerradura Dios ha provisto desde antes que la necesitemos una llave, una respuesta que muchas veces nos deja sorprendidos. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, encontramos que hay una promesa para cada necesidad. Pero el problema está en que no tenemos la suficiente fe como para confiar en las promesas. Cada promesa fue puesta ahí a propósito
para responder a cada una de nuestras necesidades, pero si nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, orando delante de Él y escudriñando su palabra a diario, es probable que no podamos ver cuál es la llave que desata nuestra angustia. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo, que revela a nuestra alma cuál de todos es el árbol que endulzará las aguas de nuestro Mara. Y vemos que detrás de aquel árbol se esconde también una gran enseñanza. Sabemos que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal fue comido por nuestros padres y lo amargó todo. Pero sabemos que también había en el huerto un árbol de vida cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones, como nos enseñaba nuestro hermano John Rafael el miércoles. Y será muy bienaventurado aquel que llegue a comer de este árbol, porque le quitará con toda seguridad la amargura que el fruto prohibido introdujo en su vida. Porque aquel árbol cortado en Mara es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que sufrir el hacha por causa nuestra para endulzar nuestras angustias presentes y futuras por medio de su sangre derramada. Cabe decir también que en lo que hemos sido llamados a sufrir, no hay un elemento de castigo por parte de Dios. Dios ha castigado a Cristo y por consiguiente no nos castigará a nosotros también, porque eso sería castigar dos veces un mismo pecado. Por eso no podemos considerar que detrás del sufrimiento que afrontamos se esconda un castigo por parte de Dios. No hay ira en la prueba del creyente. Si Cristo murió por mí, yo soy el Hijo amado de Dios, y si ahora sufro, mi sufrimiento no es fruto de la ira, sino del amor de Dios. Para un verdadero cristiano, la voluntad de Dios es su voluntad, y no hay nada que Él quisiera que fuera distinto. Romanos 8:28 nos dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces pensamos que sería mejor no experimentar las aflicciones en la vida y el sufrimiento, pero tenemos que recordar que el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y Él sufrió. Una persona que nunca ha sufrido no podrá identificarse jamás con los que sufren, porque el sufrimiento es una escuela que nos conforma a la imagen del Hijo de Dios y que prepara nuestro corazón para el servicio. Y es ahí en donde la cruz viene a borrar toda amargura. Basta con que contemplemos al Señor Jesucristo golpeado y magullado, derramando hasta la última gota de sangre en lugar nuestro por amor a nosotros, para que nuestras dificultades adquieran otro color, dándonos la esperanza de una vida eterna. Primera de Juan 2:17 nos recuerda que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y sabemos, hermanos, que el alma de todo ser anhela la felicidad. La felicidad es un apetito universal que es igual en el creyente como en el incrédulo. Y es una condición que compartimos con todos los seres racionales. Es imposible que haya una criatura que en el fondo de su ser ame la miseria y no ame la felicidad. La miseria misma, por definición, es encontrarse en una condición que la misma naturaleza aborrece, mientras que la felicidad agrada a todo nuestro ser. Y esta condición no puede ser cambiada. Y aunque pudiéramos debatir toda la vida de lo que en realidad es la felicidad, no cabe ninguna duda de que todos la anhelamos.
Pero la felicidad es proporcional a la capacidad que tengamos para llenarnos de ella. Proporcional a la capacidad que tengamos de llenarnos de ella. Un recipiente necesita la cantidad precisa para poder llenarse o no se sentirá lleno. Los seres humanos fuimos creados con una inmensa capacidad para sentir felicidad, muy superior a los animales del campo. Por eso las cosas que llenan a los animales nunca alcanzan a llenarnos del todo a nosotros. Y es por eso que podemos ver que aquellos que han podido llenar todas sus necesidades naturales, pero no tienen a Cristo en su corazón, no parecen estar llenos y ciertamente no parecen ser felices. Si los sentidos están saciados, pero el alma permanece vacía, el hombre permanecerá en un estado de angustia y de vacío. Solo hay una cosa que puede llenar verdaderamente al hombre con la felicidad real, con una llenura total, y eso es la comunión con Dios, la que perdimos por culpa del pecado y que solo podemos recobrar reconciliándonos con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Podemos llegar a sentir contentamiento por un momento con las cosas temporales, pero pronto descubrimos que algo nos falta. Se dice que no hay mayor soledad y desasosiego que lo que sentimos cuando hemos obtenido algo por lo que trabajamos durante años y con lo que soñamos desde siempre y descubrimos que no trajo a nuestra vida la llenura que pensamos que traería y nos seguimos sintiendo vacíos. ¿Qué hacer entonces? ¿Hacia dónde continuar si lo que esperábamos que nos llenara no lo pudo hacer? ¿A quién recurrir? Vemos que aquellas personas que parecen haber obtenido todo lo que el mundo puede ofrecer no son precisamente las personas más felices de todas. Y ejemplos de estos hay muchos. Cantantes, músicos, actores, deportistas, a los que el mundo parece envidiar, pero ellos mismos no parecen tener lo que los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón tenemos. Y no es que nosotros no tengamos dificultades, porque aunque la palabra dice que teniéndolo a Él lo tenemos todo, también dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero es muy difícil que un cristiano verdadero pueda llegar a envidiar la vida de un Michael Jackson, por ejemplo. La verdadera pobreza de la condición humana es un espíritu inconforme y ansioso. Somos como humanidad somos como el hijo pródigo que antes éramos ricos, pero dejamos la casa de nuestro padre, malgastamos nuestra fortuna y ahora somos criaturas hambrientas y miserables. Lo peor es que en nuestra condición natural podemos llegar a encontrar algo para alimentar nuestros sentidos, pero nada aparte de Dios podrá jamás alimentar nuestra alma. Y desafortunadamente, esa parte mucho más noble y esencial del hombre muchas veces perece por falta de alimento. Podemos comer grandes manjares todos los días y consentir nuestros cuerpos con los más grandes placeres, pero el alma no puede ser alimentada por manjares o placeres. Por eso la verdadera pobreza y la verdadera miseria consisten en no tener aquellas cosas que nuestra alma necesita. El incrédulo que se pierde y tiene sus ojos velados por el enemigo, no se da cuenta que necesita a Dios para llenar el enorme agujero que ha dejado el pecado en su corazón. Tristemente, no son conscientes de su corazón necesitada y de su condición necesitada y miserable. Son pobres, pero creen ser ricos
y sin embargo su alma no tiene contentamiento. Pero el alma vivificada, en cambio, no le atrae la oferta de Satanás de poseer todos los reinos de la tierra. Al alma vivificada lo que en verdad le atrae es que sus pecados le sean perdonados, ponerse a cuentas con su juez y reconciliarse con su Dios y así poder soñar con la vida eterna. Mateo 6:33 nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque lo que el alma busca es aquello que es real. El incrédulo cree que puede encontrar el contentamiento en las cosas materiales y lo sacrifica todo para obtenerlas, y cuando éstas llegan y no lo llenan, la busca en otra y en otra cosa, y la búsqueda nunca termina. Pero el que ha encontrado a Cristo ha encontrado la perla de gran valor que trae consigo el contentamiento y la paz. Y entonces su alma para de buscar, porque ha encontrado el agua de vida. Juan 7:37 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Alguno tiene sed? Jesús le dice: venga a mí y beba. Pero ¿cuán escaso es el contentamiento en toda la creación? Antes de caer, los ángeles contaban con el cielo mismo como su morada y con la presencia y el favor de Dios, pero no tenían contentamiento. Adán y Eva tenían el jardín del Edén y lo tenían todo, exceptuando la posibilidad de comer de un solo árbol, y no tuvieron contentamiento. Y Acab tenía su trono y su reino, pero mientras el viñedo de Nabot no fuera suyo, no tenía contentamiento. Y nosotros, si nos miramos con cuidado, no somos muy distintos. Hermanos, el contentamiento evidencia mucha gracia, mientras que el descontento evidencia mucho pecado. Porque en el contentamiento hay humildad, fe, esperanza, paciencia, mientras que en el descontento lo que hay es soberbia, rebeldía, amargura, incredulidad. Ninguna alegría de la vida es superior al contentamiento. No hay nada que pudiéramos llegar a tener que supere la gracia de sentirnos contentos con lo que tenemos. Y no hay ninguna aflicción en la vida que pueda ser peor que un corazón descontento. El Señor se agrada de nosotros cuando nosotros somos capaces de entregar completamente nuestra voluntad y someternos a Él y aceptar de su mano lo que Él nos quiera dar, aceptando que su voluntad sea nuestra voluntad. Pero además, por razones prácticas, el contentamiento nos conviene. Un espíritu con contentamiento es un espíritu alegre, en paz, lleno de gozo. Mas un espíritu descontento es el infierno en la tierra. Y no importa cuánto lleguemos a tener, nada podrá saciarlo jamás. La queja nunca ha quitado una cruz, ni ha traído consuelo a nadie. Pero nada le falta a aquel que ha aprendido a contentarse con lo que tiene. Las personas más felices del mundo son aquellas que viven haciendo la lista de lo que tienen, porque el agradecimiento es una poderosa herramienta contra el dolor y la amargura. El contentamiento nos hace inmunes contra un montón de dardos del enemigo. Una persona que está agradecida con lo que tiene es un adversario tremendo contra el sufrimiento. Por otro lado, una persona que vive haciendo la lista
de lo que no tiene, de lo que le falta, según él, se está lastimando a sí misma y es completamente vulnerable a las acechanzas del enemigo, porque será susceptible siempre a la envidia, al resentimiento, a la rabia y al dolor. Primera de Timoteo 6, del 6 al 9, nos dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Detenernos a considerar esto es una ayuda excelente para el contentamiento. Y debemos especialmente reflexionar acerca de cuál es nuestra posición en Cristo. Considerar quién es aquel que está permitiendo nuestra aflicción y quiénes somos nosotros para él. Cuando el cristiano reflexiona seriamente acerca de quién es el que está en control, el fuego de su aflicción disminuye. Eclesiastés 7:14 nos dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Porque un cristiano no es simplemente alguien que va a una iglesia, que hace una oración de fe o que cumple unos mandamientos, sino que es alguien que se ha negado a sí mismo y que busca agradar a su Señor. Es alguien que se reconoce a sí mismo como siervo y que sabe que está enteramente bajo la voluntad de Dios. La primera cosa que debemos hacer según la Biblia para hallar contentamiento es considerar quién ha ordenado mi situación. Un verdadero creyente debería decir: si para Dios está bien, entonces para mí está bien. Porque es inútil que queramos resistir y obstaculizar lo que Dios hace. No se puede contender con él. Si Dios lo concede, lo tendremos. Pero si Dios lo retiene, todos los esfuerzos que hagamos serán en vano. Hebreos 13:5 nos dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Pareciera que, hermanos, que siempre estamos esperando alguna cosa para hallar contentamiento. Pero Pablo nos invita a contentarnos con lo que tenemos ahora, no con lo que podamos llegar a tener en el futuro. Y solo hay algo que puede llenar el vacío de nuestro corazón, y es recuperar aquello que causó ese vacío. Y eso es la presencia de Dios, que neciamente perdimos por culpa del pecado. Y la presencia de Dios solo la podemos recuperar reconciliándonos con Él. Y eso solo es posible si nos ponemos a cuentas con Él. Y eso solo es posible si pagamos la deuda que tenemos con Él por nuestros pecados. Y eso es un problema. Y es un problema porque no hay nada que nosotros tengamos que podamos ofrecerle a Dios como pago por nuestra deuda. Lo cual significa que nuestra única alternativa es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay nada más de valor que nosotros tengamos para ofrecer. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era el único que podía pagar nuestra deuda y reconciliarnos con Dios,
porque solo Él podía vivir una vida sin pecado, recibir en nuestro lugar el castigo que nos correspondía a nosotros y muriendo y resucitando al tercer día, vencer la muerte por nosotros. Solo Él podía y solo Él puede llenar el vacío que debemos llenar para hallar nuevamente el contentamiento que perdimos por culpa del pecado. Un hombre que tiene a Cristo en su corazón podrá recoger uvas de los espinos e higos de los cardos, porque tendrá contentamiento. Y como lo hicieron Pablo y Silas, cantará en la prisión, aún con los pies metidos en el cepo. Y como Pedro, dormirá tranquilo el día antes de su ejecución. Y como lo hizo Job, bendecirá al Señor aun cuando le sean quitados todos sus bienes. Porque lo único que necesitamos para poder tener contentamiento es tener nuestra voluntad en completa armonía con la de Dios. Sin embargo, muchos preguntan, ¿cómo se puede tener contentamiento en un mundo caído como este y en donde el dolor y el sufrimiento son el pan de cada día? Bueno, es necesario, primero que nada, despojarse del orgullo y ser conscientes de lo que realmente merece la pena ser deseado, para poder ser agradecidos en cualquier condición en que Dios considere que debemos estar, sabiendo que Dios sabe más que nosotros. Es desear que se haga su voluntad y no la nuestra. Debemos comprender que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es por su gracia y su misericordia. Y Pablo nos da la clave para el contentamiento si la queremos aceptar. Y son las promesas de Dios en su palabra. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él nos dice, básicamente, yo, el Padre eterno, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, no te desampararé ni te dejaré. Esta debería ser una promesa lo suficientemente sólida como para sostenernos a través de cualquier prueba y traer a nuestra alma contentamiento. Y si no fuera así, deberíamos preguntarnos en qué Dios es en el que estamos creyendo. Estamos demasiado acostumbrados a que en este mundo lo que encontramos es desengaño, traición y abandono. Las cosas terrenales que tenemos nos dejan. La salud, el dinero, la prosperidad, la amistad, todas en algún momento nos fallan. Hoy están aquí y mañana ya no están. Pero Dios nos dice, no te desampararé, lo que implica nunca, nunca te dejaré, te desampararé ni te dejaré. La separación, hermanos, es natural. Las personas que amamos y que nos aman se mueren. Pero Él nos dice, yo nunca te desampararé ni te dejaré. Romanos 8, 38 y 39 también nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no nos dice que no tendremos aflicciones. Al contrario, nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. Sin embargo, Dios nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Y haríamos bien, si es que nuestra fe es verdadera, en aferrarnos a esta palabra que está implícita en el texto. No, nunca, jamás te desampararé ni te dejaré. Y como también nos dice en Romanos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y debemos guardar estas promesas en nuestro corazón para poder recordarlas en el día de la angustia. Pero de la misma manera debemos recordar también que pocas cosas irritan tanto a Dios
como el descontento y la murmuración. Debemos saber que Dios no recibirá nuestra murmuración y nuestra queja con agrado. Qué desagradecidos somos cuando no queremos ver la gracia de Dios en nuestras vidas y anhelamos más bien que se haga nuestra voluntad. Que no nos suceda que Dios, cansado de nuestras murmuraciones, nos termine concediendo los deseos de nuestro corazón para nuestra propia perdición, como ya lo hizo en el pasado con aquellos que se rebelaron contra Él. Ezequiel 2:8 nos dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. El pecado del descontento es un mal muy oscuro que destruye nuestra comunión con Dios. Es una mezcla de los ingredientes más negros del pecado. Es la escoria de un corazón corrupto, es la falta de sujeción a la voluntad de Dios, es rebelarnos contra el que es nuestro protector y nuestro proveedor, es despreciar la autoridad de Dios, solo aceptándola si sentimos que nos conviene. El corazón descontento no admite que es Dios el único que tiene autoridad para guiar y gobernar el mundo. Y nada le agradaría más al corazón descontento que quitarle a Dios las riendas del poder para manejarlas él mismo. Está airado con Dios por la manera en que Él administra el mundo. Y esto es como el que se enoja con la pared y la golpea con su cabeza. La pared permanecerá intacta, pero Él se romperá la cabeza. Y además del daño que nos hacemos con esto, hay en ello una blasfemia. Porque el descontento ataca directamente a Dios, al gobernador y Señor del mundo, y acusa a su administración de estar equivocada y de ser injusta. Y pretende decirle al creador del universo cómo regir su obra y cómo mejorarla. Y para colmo de males lo acusa de crueldad. La bondad de Dios es blasfemada por el descontento y nos llena el corazón de pensamientos oscuros y duros acerca de Dios. Mateo 6:24, en la primera parte, nos recuerda que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Debemos recordar que solo Cristo puede llenar el vacío de nuestro corazón. Y será siempre una insensatez de nuestra parte tratar de hallar en las cosas del mundo lo que no quisimos hallar en Él. Porque nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer tiene la capacidad de darnos contentamiento. Y si por la necedad de nuestro corazón no lo pudimos hallar en Él, entonces estamos perdidos y no hay esperanza para nosotros. Juan 3:18 nos habla de esto porque dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y para ilustrar esto, y ya para terminar, hermanos, quisiera compartir con ustedes una historia que en algún momento compartí con los jóvenes de la iglesia, y es la historia de Kevin Carter. Esta imagen que ven fue catalogada por la revista Times como una de las 100 imágenes más influyentes de todos los tiempos. Y como ven, es una imagen de una niña que va camino desde su aldea a un centro de alimentación en las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas. Esta niña está tan desnutrida, tan débil y se mueve tan lento que un buitre no le pierde pisada ahí, estando pendiente, presto a atacarla en cualquier momento. El hombre que tomó esta foto
Quizás tenía en su corazón el deseo de ayudar, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Así que tomó la foto y esperó. El buitre se acercaba a la niña para atacarla y él corría y lo espantaba y se alejaba nuevamente y el buitre volvía a acercarse a la niña. A él le habían dicho que debido a las enfermedades en el área no debía tocar a nadie, que no debía hacer nada. Así que no hizo nada, porque aparentemente el costo era demasiado alto. Y finalmente terminó volviendo a su país. El periódico The New York Times publicó la foto en 1993 y en el 94 le otorgaron a él el premio Pulitzer, el premio más prestigioso del periodismo a nivel mundial. 4 meses después, Kevin Carter, aquel joven fotógrafo que había tomado una de las 100 fotografías más influyentes de la historia, decide quitarse la vida y se suicida. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de ser exitosos en la vida, de buscar el contentamiento según los estándares que nos dicta el mundo y lo que el mundo nos puede ofrecer, pero el éxito en el mundo solo se trata de nosotros, de hacer nuestra voluntad y servirnos a nosotros mismos. Pero una vida con contentamiento, una vida con significado, se trata de nuestra relación con Dios. Se trata de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es rendirnos a la voluntad de Dios. Porque desen cuenta que aquel fotógrafo que tomó esta fotografía había conseguido el éxito en el mundo. Ese premio, hermanos, es el honor más grande que un periodista puede llegar a obtener. Pero obviamente no fue suficiente. No fue suficiente y no pudo hallar contentamiento. Y me pregunto qué será suficiente para nosotros y qué nos podrá dar contentamiento. El hombre se quitó la vida porque quizás la foto más importante que tomaría en toda su vida solo le recordaba su cobardía y su egoísmo. Le recordaba que las cosas del mundo no nos pueden dar contentamiento. Cada vez que miraba la foto que todo el mundo celebraba, recordaba que pudo haber ayudado a esa niña, que la pudo haber llevado al centro de alimentación, que le pudo haber dado un abrazo, que le pudo haber hablado de Cristo, pero solo pudo pensar en sí mismo, en hacer su voluntad y no pudo soportar su egoísmo y su cobardía y el hecho de que todo el éxito del mundo no lo había podido llenar. Había sido exitoso, pero exitoso en las cosas que no importan. Había escogido mal y su vida estaba vacía como resultado de eso. Lo único que puede traer paz y contentamiento a nuestras vidas es reconciliarnos con Dios. Y el único que nos puede dar eso, el único, es nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera de tenerlo a Él en nuestras vidas, la única manera, es arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Porque como nos dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias.